que esta semana pasada fue lo de altas y bajas. Entonces nos ha estado seguros de, creo que ahorita ya no se pueden cambiar de grupo, entonces, al menos para la cuestión de la calificación. Evidentemente hay algunos maestros que por alguna razón, pues sí aceptan los cambios y lo único que tienen que hacer es pasarme la calificación maestro con el que desean quedar, pero por alguna razón deciden por problemas de tiempo, por problemas de trabajo, por cosa. Pues por mí no hay problema. Si se desean quedar aquí o no, pero terminen el curso y que no exista mayor problema. Entonces no hay dudas, no hay comentarios acerca de lo que hemos visto. Nada. No, doctor. No, doctor, creo que no. Entonces, estábamos viendo que existen al principio del daño celular dos tipos de degeneración. La primera de ellas que conocemos es la degeneración hidrópica, y donde vemos que realmente pues la causa son varias, pero dentro de las causas más importantes tenemos que es la deficiencia de oxígeno. Normalmente la podemos asociar y es el primer cambio, y que normalmente es un cambio reversible. La segunda degeneración que hemos visto es la degeneración grasa, generación lipídica, y que tiene también diferentes causas, ¿verdad? Y las causas son muy variables y muchas de ellas, por ejemplo, están relacionadas al daño hepático, por ejemplo, por sustancias tóxicas que habíamos visto como el alcohol y algunas otras que nos llevan finalmente a daño, ¿verdad? Bueno, el alcohol en el caso de los humanos. Existen algunos otros tóxicos que también nos llegan a provocar en los animales esta degeneración grasa. Sin embargo, la mayor cantidad de problemas de degeneración están relacionados con problemas nutricionales. Y los problemas nutricionales sabemos por carencia de algunos elementos como pueden ser proteínas, o bien una desnutrición general, o bien también, como se había dicho, es por un exceso de carbohidratos y grasas que se les dan en algunas ocasiones en forma deliberada para provocar la degeneración grasa y provocar ciertas consecuencias a nivel hepático, a nivel renal y a nivel cardíaco, que es lo que son los órganos que comúnmente tenemos de daño. Ahora, Giovanna nos pregunta sobre la degeneración hialina. Sí, efectivamente, aún no comparto la pantalla, ahorita ya lo voy a hacer en este momento. No es que no lo estén viendo, efectivamente no la están viendo. Ahorita ya la voy a compartir. Vamos a compartir la pantalla y me dicen si la ven o no la ven. Entonces tenemos que las principales causas en los animales es desnutrición, ¿verdad? O sobrealimentación y el daño hepatotóxico, ¿verdad? Entonces son las causas comunes
Recording stopped. Recording in progress. Con que se fueron y no me avisaron. Fueron. Bueno, ya estamos aquí nuevamente. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Entonces, se les comentaba que vamos a compartir la pantalla, pero que no se vuelva a ir el Zoom. Entonces, estábamos viendo y luego también nos preguntaban acerca de la degeneración hialina. Habíamos visto que el hígado iba a cambiar. Aquí no es una consistencia grasosa, sino es un aspecto, ¿verdad? Es un aspecto porque la consistencia es friable y el aspecto es como si estuvieran viendo grasa, como si fuera mantequilla o alguna otra sustancia que pudiéramos proteger y obviamente pues el paté que es algo hígado totalmente comprimido y toda esta situación. Entonces el aumento del tamaño, el cambio de coloración por el acúmulo de lípidos. Los lípidos generalmente tienen una coloración amarilla. Generalmente afecta todo el hígado, la región centrolobulillar, pero realmente afecta todo. Lo mismo las células epiteliales tubulares en los gatos, ¿verdad? Donde vemos que es una cosa común, aunque no es normal, pero sí es muy común. En el miocardio también podemos ver en la zona papilar, la pudiéramos encontrar. También es una cuestión cambio reversible. En algunas situaciones donde este cambio es tan relevante como habíamos visto, ¿verdad? Que la grasa, la gota de grasa o la cantidad de grasa, no es como el agua se puede expander dentro de los organelos y nunca va a poder provocar, bueno, más que romper, eso sí puede romper la célula, pero nunca va a desplazar los órganos como hace la grasa. La grasa puede desplazar, ¿verdad? Al núcleo y a otros organelos fuera de la célula y entonces provocarnos necrosis. La necrosis que ocurre en estos cambios. Entonces es algunas de las causas por las cuales esto puede provocar necrosis. Aquí vemos el hígado, vemos el cambio de coloración, véanlo, ¿verdad? Si lo comparamos contra un hígado normal, ven aquí tenemos otro hígado con cambios, que de hecho podemos ver los lobulillos de forma importante, pero vean qué tan masivo es esta condición del hígado con degeneración grasa. Vemos aquí
otros hígados, vean el color amarillo tan intenso que tiene, vean esto que está sucediendo en este animalito con este cambio tan relevante. Obviamente, este cambio degenerativo graso pues va a conllevar a que exista problemas en la funcionalidad del hígado. Y entonces, pues, esta situación que puede ser reversible, pues también durante este proceso nos puede llevar a manifestaciones clínicas, ¿verdad? De estos casos. En estos casos podemos ver manifestaciones clínicas asociadas a una deficiencia hepática. Aquí volvemos a ver un hígado con la degeneración de grasa. Aquí lo estamos viendo, evidentemente un hígado con degeneración grasa, pues una de las consecuencias que veíamos es que la grasa es menos densa que el agua y por lo tanto los órganos flotan. Cuando no hay este cambio o no abarca la totalidad, generalmente, pues muchas veces cuando es la mitad, por ejemplo, si tuviera un fragmento de tejido sano y otro con la degeneración grasa, luego se quedan a la mitad del tejido, a la mitad del agua, del líquido donde se encuentra. Tenemos la degeneración grasa. Vean lo que habíamos comentado, el tamaño de las vacuolas lipídicas varía y entonces tenemos dos tipos de vacuolas, una que le llamamos microvacuolar y otra es una vacuola de gran tamaño o también le llamamos de gota gruesa y las pequeñas de gota fina. Si recuerdan eso, espero que sí lo recuerden, que es lo que estábamos viendo. Déjenme ver si aquí viene lo de la degeneración hialina en esta presentación. Ahorita lo vamos a ver, la degeneración hialina. No me parece que en esta presentación no tiene la degeneración hialina. Déjenme ver si en esta presentación tiene la degeneración hialina. Y ahorita la comparto con ustedes. Déjenme ver. Un momento, no desesperen. Vamos a ver la degeneración hialina. Entre otros cambios.
Bien, ya están en la pantalla, ya están viendo la pantalla, perdón por el contrabala. Sí, doctor, ya se ve. ¿Dónde? Sí se ve. Sí. Ok. Entonces estamos viendo otro que casi no se ve porque antes se consideraba la degeneración hialina y luego dijeron que en algunas ocasiones o en algunos aspectos han dicho que la degeneración hialina no existía como tal, sino que más bien era un proceso de necrosis hialina o necrosis de Senker, pero para mí creo que sí existe la degeneración hialina y que es un paso previo a la necrosis de Senker, a lo que ya conocemos como el proceso de necrosis de Senker, y donde aquí lo importante es que normalmente esto ocurre en las fibras musculares, estriadas esqueléticas, también lo puede ocurrir en el corazón. ¿Y qué es lo que vamos a observar? Pues que normalmente ustedes recuerdan que la carne pues tiene una coloración roja, ¿verdad? Aquí tenemos una carne de color roja y podemos ver que en esta situación vemos que existe un cambio de color, cambio de coloración, ¿verdad? En este músculo vemos que normalmente en este proceso degenerativo hay un cambio de coloración y que esto está relacionado básicamente a que hay un cambio o hay un proceso de coagulación de las proteínas, hay un proceso de coagulación de las proteínas o un proceso de lipoperoxidación en las membranas celulares. Entonces esto lo que nos va a hacer es que veamos cambios en las proteínas y veamos cómo hace un color. Se ven las fibras musculares o los músculos, como en esta imagen se ven blancos, completamente se ven blancos. Podemos ver el cambio de coloración. Aquí vemos una carne roja con su infiltración de tejido graso, el marmoleo que le llaman. Vemos la cantidad, pero aquí ven como el músculo cuando se abre está totalmente blanco. Y esto lo vemos fácilmente si estos bisteces o esta carne, una costilla, con la carne la ponemos al fuego, ¿de qué color es? ¿A qué color cambia? ¿Cambia de color cuando la ponemos al fuego o no cambia de color? Sí, café. A un color café claro, ¿verdad? Un color café sumamente claro, o también de un color que le llamamos, si vemos de un color rojo intenso a un color café claro, casi blanco, entonces cambia de nombre y entonces tiene
En el caso cuando sucede esto en un animal en vivo, donde tenemos estos cambios, le llamamos enfermedad del músculo blanco. Y esa enfermedad del músculo blanco está relacionada con, sobre todo, con el exceso de radicales libres derivados del oxígeno, como son los peróxidos, ¿verdad? Los hidrogeniones, el superanión oxígeno, ¿verdad? Que son factores que vamos a encontrar en la respuesta a la deficiencia o a la permanencia de estos compuestos. Todos ellos son compuestos derivados del metabolismo o de la respiración celular. Muchos de estos son metabolitos que se producen en forma normal, pero cuando hay deficiencia, sobre todo de factores o cofactores antioxidantes, estos elementos o estos radicales libres del oxígeno van a permanecer como, exacto, se ve color cafecita la carne, perdón, es que no había visto el chat. Y entonces cambia totalmente de color. Entonces eso nos está indicando que hay un proceso de desnaturalización de las proteínas. Y este proceso de desnaturalización también lo vemos, ¿verdad? En el caso de, por ejemplo, si ustedes ponen un huevo en el fuego, ¿qué le sucede sobre todo, particularmente a lo que es la clara del huevo? ¿Qué le pasa? Ponen un sartén caliente y ponen un huevo, ¿qué le va a suceder? ¿Se pone blanca por la coagulación de las proteínas? Exacto, entonces lo que hace el calor es acelerar el proceso de oxidación de esas proteínas. Entonces eso mismo ocurre en lo que son las fibras musculares. Entonces podemos ver que en algunas condiciones, ¿verdad? Sobre todo también relacionadas con un proceso inflamatorio, podemos ver en este caso la coloración de la carne, el cambio que sufre, vean el cambio de color blanco, ¿verdad? Un color blanco, que esto lo vemos particularmente en ciertos tipos musculares, por ejemplo, muy frecuente en el músculo diafragmático, en el cardíaco, ¿verdad? Y después de estos, pues vienen otros músculos, por ejemplo, los de las piernas posteriores, ¿verdad? Y aquí vemos un corte histológico normal, ¿verdad? De una fibra muscular estriada esquelética, una fibra muscular cardíaca y el músculo liso. Pero el músculo liso no se ve afectado bajo estas condiciones. ¿Qué es lo que vemos en esta degeneración Yalim? Pues lo que vamos a observar es un cambio de color, vean, ¿verdad? Las fibras musculares cambian. Aquí vemos una fibra muscular relativamente normal, vean la intensidad del color, vean, generalmente son muy largas y mantienen sus núcleos. Aquí vean, ya no están manteniendo los núcleos, ¿verdad? Puede llegar a mantenerlos, pero sin embargo hay un cambio. Generalmente hay fragmentación de las fibras musculares. También hay espacios entre ellas porque hay edema. Hay edema en estos casos. Hay la fragmentación y en muchos casos también, como observamos aquí, puede haber la ondulación de las fibras musculares. Y algo característico es que se pierden las estriaciones que normalmente deberíamos de estar observando en la fibra muscular. Entonces aquí tenemos también este proceso puede llegar a ser reversible siempre y cuando no se afecte toda la fibra muscular, porque recuerden que las fibras musculares pueden regenerarse a partir de un segmento que esté sano. Entonces esto puede ser reversible
siempre y cuando no llegue a un proceso de necrosis, ¿verdad? A un proceso grave de necrosis de la fibra muscular. Entonces, eso es lo que puede llegar a ocurrir y esto es lo que corresponde a la degeneración de Senker o también denominada degeneración hialina, ¿verdad? ¿Y por qué hialina? Por el cambio rosa brillante o rojo brillante que pueden llegar a tener estas fibras y que llega a determinado momento a refringir un poco en el microscopio, llegan a refringir, ser refringentes, llegan a ser muy brillantes y entonces por eso se le da el nombre de proceso hialino. Esta degeneración entonces está relacionada con la deficiencia de enzimas como la peroxidasa, o bien ustedes recuerdan que en algunos casos, ¿verdad? Muchas de las enzimas requieren de cofactores, como son minerales, y hay una enzima que se llama glutatión peroxidasa que requiere como cofactor el selenio. Entonces la deficiencia de selenio pues nos provoca este tipo de problemas. O bien hay algunos compuestos o unas vitaminas como la vitamina E, que su papel es evitar la oxidación de los tejidos. Entonces, la falta o la deficiencia de vitamina E o selenio es una de las principales causas de degeneración y necrosis hialina. Entonces, esto es lo que ocurre en el proceso de la degeneración hialina. No sé si tengan alguna pregunta con respecto a la degeneración hialina. ¿Alguna pregunta con respecto a esto, a la degeneración hialina? No, doctor. Bueno, entonces recuerden, es un cambio asociado a la deficiencia nutricional, ¿verdad? En este caso asociado a la presencia de antioxidantes, como los radicales libres del oxígeno y otros muchos, ¿verdad? Y que son producto de la respiración celular. Y que esto ocurre frecuentemente, como les comentaba, en aquellos músculos que tienen gran trabajo, por ejemplo, los intercostales, el diafragmático, el cardíaco, ¿verdad? Y finalmente los de las piernas también, y así van en diferentes grados, ¿verdad? Dependiendo de la actividad que lleguen a tener día con día los músculos o los grupos musculares y las fibras en particular. Ahora, cuando hay esta necrosis de Senker, pues obviamente también irá acompañado de un proceso inflamatorio importante como parte de un proceso para eliminar estas células y dar inicio a un proceso de reparación. Puede haber fibrosis en muchos casos como consecuencia de estas condiciones. Obviamente que si el músculo cardíaco está afectado, pues obviamente inducirá insuficiencia cardíaca y en el caso de otros músculos, pues también los hará menos eficientes para su trabajo. Hasta aquí vamos bien. La degeneración hialina quedó clara. Sí, doctor. Bien, entonces vamos a pasar a otra. Nuevamente vamos a ver otra. Vamos a pasar nuevamente a la presentación que estábamos viendo. Que ya lo vimos, la degeneración hidrópica, la degeneración grasa, la degeneración hialina también ya la vimos, ocurre. Otro que está relacionado con la degeneración grasa, pues es el acúmulo también está relacionado relativamente con el colesterol. El
colesterol, pues ustedes saben, también es un lípido. Y es una molécula poco hidrosoluble que se elimina a través del hígado y que se incorpora con la bilis y las lecitinas, ¿verdad? Entonces, en algunas ocasiones, cuando tenemos el hígado también puede sintetizar colesterol, las células pueden sintetizar el colesterol, que además el colesterol pues es un elemento sumamente importante, pues forma parte de los compuestos o de la forma estructural de las células, de las membranas celulares. El colesterol es una situación. Entonces, el colesterol es sumamente importante. Podemos hacer el consumo a través de los alimentos, por ejemplo, a través de la piel, ¿verdad? Por ejemplo, de los pollos, ¿verdad? La piel del cerdito que comúnmente comemos. Aunque también existen otras causas o otros elementos. El huevo, por ejemplo, también es rico en colesterol, ¿verdad? También lo que habíamos comentado era que el hígado produce el colesterol y también este forma parte de la estructura de las proteínas de la membrana, de las lipoproteínas de las membranas celulares. Y también, pues como dice aquí la presentación, el colesterol puede viajar en sangre unido a los cofactores, a las lipoproteínas. A las lipoproteínas puede estar unido al colesterol. Entonces, lo que podemos observar es que en aquellos pacientes o individuos que consumen demasiadas grasas y dentro de ellas está el colesterol, pues van a tener hipercolesterolemia. Y también las células lo pueden almacenar como vacuolas citoplasmáticas, Y, por ejemplo, en el macrófago podemos ver cómo cómo puede llegar a fagocitar esta gran cantidad y almacenar gran cantidad de colesterol, ¿verdad? Y lo que vamos a ver es estas células, estos macrófagos, con un aspecto espumoso, ¿verdad? Y que estos macrófagos, cuando es demasiado este colesterol, pues se van a formar células gigantes y van a estar llenas de este material, y se van a ver de un color amarillo importante por el color que tiene el colesterol. En el caso también podemos ver en áreas donde existe necrosis, ¿verdad? Sobre todo donde hay necrosis que lleva tiempo de haber sucedido, como en el caso de los granulomas, que son lesiones necróticas, ¿verdad? Donde hay una necrosis coagulativa extensa o asociado con hemorragias, ¿verdad? También extensas. Entonces, pero sobre todo que ya llevan cierto tiempo de depósito, de tiempo de haber sucedido esta necrosis, se empieza a depositar el colesterol se empieza a depositar en estas áreas. También este colesterol puede acumularse debajo de la íntima, es decir, debajo de las células endoteliales de los vasos sanguíneos. Se puede llegar a acumular estos lípidos, este colesterol, y entonces lo que va a suceder es que va a provocar la obstrucción de los vasos sanguíneos. Y entonces este acúmulo de colesterol le llamamos ateromas, y estos ateromas finalmente también pueden llegar a sufrir un proceso de fibrosis, llega a haber fibrosis y entonces se endurece en forma importante a las arterias y entonces le llamamos arterioesclerosis, ¿verdad? Una arterioesclerosis
asociada con una ateroesclerosis. En el caso de los caballos, sobre todo de los equinos viejos, ¿verdad? Mayores de 10 años, en algunas situaciones que aún se desconoce, se empieza a depositar grandes cantidades de colesterol, sobre todo en los plexos coroideos y en el sistema ventricular. Entonces se depositan grandes cantidades de colesterol y tiende a formarse una estructura grande. Ahorita contesto lo que me preguntan en el chat. Entonces, por esta forma que tiene tan particular de cómo se acumula en estas áreas el colesterol, es que se le ha dado el nombre de colesteatoma. Recuerden que la terminación oma significa que es un incremento en el número de células, como si fuera un tumor, ¿verdad? Sin embargo, en estos casos, por el aspecto macroscópico y por los efectos que tenía, se pensaba desde que se hizo el descubrimiento que era un tumor, pero en realidad no, es un acúmulo de colesterol que puede tener un proceso inflamatorio asociado a esto. Ahora, el depósito de colesterol es una condición aparte de la degeneración lipídica, aunque sabemos que el colesterol también es un lípido, ¿verdad? Es diferente a lo que veíamos con la degeneración lipídica, donde lo que normalmente se está acumulando son triglicéridos y lipoproteínas de alta, de baja o de mediana densidad. Esos son los que normalmente se encuentran dentro de la degeneración lipídica. Son este tipo de grasas. El colesterol, por tener otra composición diferente, entonces por eso, y además causar patologías diferentes, por eso se le da una connotación aparte. Por eso esta situación. ¿Sí quedó claro, Tauri? Entonces son dos por ser de diferente naturaleza y diferentes aspectos, por eso y además de que esta tiende a depositarse en otros sitios. Y el origen también es relativamente diferente. Aquí podemos ver una arteria, ver la gran cantidad de colesterol que hay. Ven aquí están separadas las fibras musculares. Las fibras musculares están separadas, las fibras musculares lisas. Y si ustedes se dan cuenta, pues lo que dejan aquí es una impresión donde estuvo la grasa, ¿verdad? Aquí se ve, vean cómo se ve la impresión. ¿Por qué? Porque esta normalmente no la vemos tanto intracelular, sino extracelular, y vemos cómo en estos casos, ¿verdad? Si nosotros lo estuviéramos viendo macroscópicamente, veríamos cómo se observa de un color amarillo. De hecho, al rato o más tarde les paso un aspecto de cómo se ve el colesteatoma en el caso de los pacientes con ateroesclerosis, con el endurecimiento y el acúmulo de tejido, de colesterol. Y esto obviamente lo veríamos de color amarillo si es que se tiñera también el colesterol, pero hacer una grasa también se disuelve con los alcoholes. Miren, aquí están las imágenes
Vean de color amarillo, todo esto es colesterol. Vean cómo va reduciendo la luz de las arterias. Imagínense esta una arteria coronaria, por eso vienen los infartos en el corazón, y dependiendo de la ubicación de la arteria coronaria, ¿verdad? Es que van a ocasionar o no la muerte del individuo, ¿verdad? Entonces es una arteria coronaria. Ven, aquí lo único, en muchos casos lo que se hace es meter una sonda con un globito y tratar de comprimir la grasa para poder hacer un mayor espacio y la sangre pueda volver a circular. Tenemos el corte histológico. Vean, hay un proceso inflamatorio sumamente importante. Y aquí tendríamos que ver el colesterol, las fisuras de colesterol. Vamos a ver si tienen aquí otra. Vean aquí depósitos de grasa. En muchas ocasiones todo esto corresponde a colesterol, ¿verdad? Colesterol que es importante. Entonces esto es lo que es la degeneración asociado a colesterol. Vemos la obstrucción, ¿verdad? Los lípidos que están degenerando y están ocupando prácticamente todo el espacio de la subendotelial, ¿verdad? Aquí estamos viendo cómo está reduciendo completamente la luz. Ven, aquí está esto. La grasa también corresponde al colesterol. Y bueno, eso es algo que tiene un flegmón. Pero el flegmón es otra cosa. Un flegmón es un proceso. Esta imagen no la vamos a desechar, no la tomen en consideración. Otra cosa que ocurre comúnmente con respecto a la degeneración, al tejido graso que está relacionado, es la degeneración mucoide de la grasa pericárdica. Esta degeneración mucoide es el aspecto que tiene la grasa, sobre todo la grasa pericárdica, porque ustedes saben que en un proceso de desnutrición, ¿cuáles son las fuentes energéticas? ¿Cuáles son las principales fuentes de energía? ¿Cuál es la principal fuente de energía? ¿El tejido adiposo? No, antes de llegar al tejido. ¿Carbohidratos? ¿Mande? ¿Carbohidratos? Primero serían los carbohidratos, la glucosa, ¿verdad? Y en primer lugar, ¿cuál sería el principal fuente de energía? Principal nutriente. ¿Las proteínas? No, antes de las proteínas. Generalmente, ¿de dónde se obtiene energía? Pues del oxígeno. Después del oxígeno viene la glucosa. Y ya cuando nos hemos acabado las reservas de glucosa, ahora sí, ¿cuáles vienen? Los lípidos. ¿Dónde? Los lípidos. Los lípidos, efectivamente. Entonces, los lípidos es algo que se van a empezar a utilizar, por ejemplo, cuando, sobre todo los rumiantes, dejan de tener alguna nutrición adecuada o bien empiezan a tener un exceso de consumo de energía. Por ejemplo, que puede ser en un caso de que los animales tengan algún cáncer, alguna enfermedad crónica progresiva, como puede ser la tuberculosis, la paratuberculosis, o una desnutrición importantísima por falta de alimentación,
Y entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Pues no va a tener, sí va a tener oxígeno, pero no va a tener una fuente energética como la glucosa, que es sumamente importante. Y entonces, como ustedes bien lo han mencionado, viene entonces el uso de las grasas. ¿Y cuál será la primera grasa que se utilice en los animales, o que utilicemos también nosotros como fuente de energía? ¿Cuál será? ¿Dónde estarán estos depósitos de grasa? El panículo adiposo. El panículo adiposo, es decir, el tejido subcutáneo. Es la primera grasa que vamos a empezar a perder, ¿verdad? Finalmente, después de todo esto, pues se van a empezar a utilizar la grasa que se encuentra entre los músculos. Y finalmente, la última reserva de grasa, ¿dónde la vamos a encontrar? Pues en el pericardio, ¿verdad? En el pericardio es la última grasa que vamos a utilizar. Entonces, algo que normalmente ocurre es que se utiliza la grasa y todos estos adipocitos, pues no se van a quedar sin material, no puede quedar un espacio vacío. Y entonces, ¿de qué se van a llenar? Pues de agua, de una condición, no es estrictamente agua, sino de suero o de plasma, se van a llenar estos espacios. Y entonces, ¿qué le va a dar a esta situación? Pues lo que le va a dar es un aspecto gelatinoso, transparente, ¿verdad? Con aspecto de, vean aquí la degeneración grasa, la degeneración, vean el aspecto mucoide, ¿verdad? Como si fuera, válgase la expresión, como si fuera un moco, ¿verdad? Y vean aquí la degeneración. Vean cómo también en estos casos de desnutrición importante van acompañados con una degeneración hialina, ¿verdad? Porque seguramente hay un proceso de desnutrición importante que afecta también las fibras musculares. Recuerden que después de usar la grasa, ¿cuál es la siguiente fuente de reserva? ¿O de dónde obtenemos energía? Después de las grasas. ¿De las proteínas? De las proteínas. Y entonces, por eso, ¿qué es lo que va a suceder? Que después, cuando tenemos un animal demasiado desnutrido, ya sea por cáncer, por enfermedades crónicas, como las que acabamos de mencionar, inclusive brucela, ¿qué es lo que va a ocurrir con estos animales? Pues van a empezar a sufrir atrofia muscular. ¿Por qué? Porque las fibras musculares, los aminoácidos, van a ser la siguiente fuente de energía. Entonces, eso es lo que ocurre en estos casos, es la degeneración mucoide de la grasa pericárdica, ¿verdad? Entonces, generalmente están relacionados con estos cambios. Entonces, habíamos visto que, cambiando de tema, existían diferentes mecanismos de lesión celular. La lesión celular puede estar relacionados con una gran cantidad de causas y agentes que nos pueden llevar a una lesión celular que, si recuerdan, puede ser reversible o irreversible. Y si es irreversible, es decir, ha pasado el punto de no retorno. Al pasar este punto de no retorno, invariablemente la célula va a ir hacia la muerte celular, hacia la muerte celular. Entonces también va a ir hacia la muerte masiva de células en muchos casos, y entonces lo podremos observar, esta muerte celular, en los tejidos desde un punto de vista macroscópico. Entonces, una de las causas más comunes es la hipoxia o la anoxia, ¿verdad? Que en muchos casos está relacionado con
con isquemia, es decir, con falta del aporte sanguíneo. Una de ellas puede ser porque existan material que esté provocando obstrucción al paso de la sangre, como son los trombos, como pueden ser la obstrucción circulatoria por émbolos, como puede ser una vasoconstricción que dure bastante tiempo, y entonces, o bien también lo que veíamos, pues es el colesterol que esté obstruyendo la porción de los vasos sanguíneos. Y entonces todo esto nos va a llevar a que los tejidos no estén bien irrigados y evidentemente no puede haber un intercambio de los eritrocitos, que hacer el intercambio de gases, ¿verdad? Por CO2. Entonces, el oxígeno también lo podemos observar en aquellas situaciones donde hay diferencias o diferentes cantidades de oxígeno, digo, de eritrocitos, como en los casos de las anemias, ¿verdad? En la intoxicación por monóxido de carbono, ¿verdad? También puede estar relacionado con tumores, ¿verdad? Con cáncer de las células sanguíneas, ¿verdad? Los tumores, se me olvida, las leucemias, eritroides, y todo eso que también, aunque haya eritrocitos, pues estos no tienen la capacidad porque se han vuelto neoplásicos. Entonces, todo esto, entonces hay una disminución en la capacidad de transportar oxígeno. Y también en algunas situaciones donde las enzimas oxidativas están dañadas o se dañen, en el caso de la intoxicación por cianuro, ¿verdad? Donde se bloquea la cadena respiratoria. Entonces son algunas de las causas por las que que no puede haber oxígeno, o bien en el monóxido de carbono en aquellos lugares, o también como ocurre en el caso del mal de las montañas, donde la cantidad de oxígeno ambiental pues es poca, ¿verdad? Es poca la cantidad de oxígeno a nivel de las grandes alturas, que ya habíamos visto algunas de las patogenias del mal de las montañas, donde la falta de oxígeno está relacionada a las grandes altitudes. Entonces, la hipoxia, una disminución de oxígeno, o bien una ausencia total de oxígeno, como es la anoxia, como una de las causas. Entonces, esto ya lo hemos visto. La falta de oxígeno, pues lo que nos va a llevar a un proceso reversible, siempre y cuando se corrijan las causas de esto, ¿verdad? Y que inicialmente, pues lo que nos va a dar es una degeneración lipídica. Pero si el problema continúa en determinado grado, ¿verdad? Donde se vaya haciendo un poco y nos dé oportunidad de irnos a un poco más a la cronicidad, pues nos va a provocar a un depósito de lípidos. Hipoxia es disminución y anoxia es sin oxígeno. No son sinónimos, es algo muy parecido, pero son grados de pérdida o grados donde la hipoxia, los niveles de oxígeno van reduciéndose, y anoxia es una total pérdida de oxígeno. O sea, no hay oxígeno en los tejidos. Entonces, eso es la diferencia. Uno hay poca cantidad y en la otra ya no hay nada de oxígeno. ¿Sí? Entonces, esto ya lo habíamos visto, la isquemia, la glicólisis y todo esto. Entonces, todo esto nos va a provocar en muchas situaciones estos cambios, la degeneración hidrópica, ¿verdad? La deposición de lípidos como cambios reversibles
Y también nos puede provocar la degeneración hialina, ¿verdad? También nos puede provocar esta hipoxia. Porque en estas situaciones, pues, se acumulan, pues, una gran cantidad de radicales libres. Entonces, aquí, ¿qué es lo que va a suceder cuando este cambio reversible va hacia un cambio totalmente o va hacia un daño, ¿verdad? Importante, pues lo que va a ocurrir es un daño a la membrana celular, donde hay pérdida de los fosfolípidos o cambios, alteraciones de los fosfolípidos, alteraciones del citoesqueleto, va a haber la producción excesiva de radicales libres. Aquí la fractura o el daño a los lípidos y otros compuestos que van a provocar alteraciones en algunos organelos, como puede ser los lisosomas, que ustedes saben, ahí en los lisosomas encontramos una gran cantidad de enzimas. Entonces las enzimas se liberan y entonces también recuerden que hay lugares donde se acumula el calcio, este es liberado, ¿verdad? También entonces este daño a la membrana celular provocado por todos estos cambios que hemos mencionado, va a haber la liberación y activación de las enzimas lisosomales. Y esto lo que nos va a provocar es que exista una hipervasofilia a nivel nuclear y también va a haber cambios nucleares que nos estén indicando que ya la célula ha entrado en un proceso irreversible y que se va a configurar como la muerte celular. Entonces hay cambios importantes que van a ocurrir, no solamente a nivel nuclear, sino también a nivel del citoplasma, donde va a haber coagulación de las proteínas. Y entonces el citoplasma también tiende a contraerse y volverse hipereosinofílico. En algunas situaciones, los radicales libres, como veíamos en la degeneración hialina, los radicales libres, son átomos o moléculas, ¿verdad?, que tienen que los electrones son impares en sus órbitas, ¿verdad?, en su orbital externa, y que eso hace que sean muy reactivos entre diferentes compuestos que cedan el electrón, ¿verdad? Entonces eso hace que existan cambios en estos radicales libres, sobre estos radicales libres. Y dentro de los radicales libres, ¿verdad?, tenemos al oxígeno, a la superunión oxígeno, al hidroxilo, ¿verdad? También tenemos al peróxido de hidrógeno, al superanión oxígeno, ¿verdad? Y estos son los radicales libres de oxígeno los que nos van a estar causando daño. Entonces, en estos casos, ¿verdad?, la glutatión peroxidasa, este oxígeno más la superanión nos va a formar durante este proceso, este oxígeno, pues lo que nos va a provocar es la formación de peróxido de hidrógeno y las catalasas, ¿verdad? Ese es una dióxido dismutasa, esta es una enzima. Entonces nos provoca, lo que nos va a hacer es liberarnos oxígeno y lo que nos va a liberar es agua. ¿Para qué? Para que tengamos entonces un proceso de elementos que no sean tóxicos. Sin embargo, el oxígeno se puede unir con el hierro, ¿verdad?, que eso es lo que ocurre normalmente. Y entonces el fenómeno de Fenton o la reacción de Fenton, entonces lo que nos va a unir el oxígeno con el hierro para después ser utilizado.
Entonces, después existen diferentes tipos de enzimas, ¿verdad? Que este peróxido también lo pueden transformar en hidroxilos, ¿verdad? Y ven, aquí nos está formando dos hidroxilos que se unen con el agua, con el oxígeno y nos da finalmente una molécula de agua y oxígeno, y eso hace que se vuelvan inertes en el caso de la célula. Ahora aquí también se pueden formar hidrogeniones, es decir, el puro hidrógeno, ¿verdad? Y que también es altamente reactivo. Entonces, aquí en la mitocondria existen una gran cantidad de enzimas, como la glutatión peroxidasa, se me olvidó ahorita las siglas a qué corresponden. También tenemos a los peroxisomas, que tienen una gran cantidad de catalasas, que lo que van a hacer, pues, es eliminar a todos esos radicales libres. ¿Sí? Esa es la superóxido dismutasa, ¿verdad? Que son las que nos van a estar generando todos estos elementos químicos y que lo que básicamente tratan de hacer es eliminar. También la vitamina E es un antioxidante. También la vitamina A también puede ocurrir como un cofactor o un elemento que puede eliminar algunos de estos elementos y los beta-carotenos. Entonces se tienen que eliminar para que los radicales libres no provoquen daño. ¿Qué es lo que hacen estos radicales libres? Pues lo que provocan es la lipoperoxidación de las membranas celulares, es decir, van a provocar la oxidación de los compuestos lipídicos como el colesterol y algunos otros elementos que se encuentran, los fosfolípidos que se encuentran en las membranas celulares. Tienen interacción con las proteínas, formando enlaces cruzados con los aminoácidos azufrados, rompiendo las cadenas de los polipéptidos, entre otras alteraciones que llegan a provocar, y también pues llegan a provocar daño al DNA, y esto se dice que lo hacen rompiendo la cadena al reaccionar con la timina, y esto también llegan a provocar o pueden favorecer la transformación neoplásica, aunque el daño en el DNA también llegan a provocar, como dice aquí, la alteración en la membrana celular, pero no solamente de la membrana celular, sino también de los organelos. Ustedes recuerdan que en los eucariontes el DNA está dentro de una membrana que le llamamos membrana nuclear, también se ve afectada y entonces provoca también daño realmente en todo el material genético. Entonces, y en algunas ocasiones, cuando este daño es crónico, donde hay una gran cantidad de estos, pues también, si el daño no es lo suficiente para matar a la célula, con el tiempo puede llegar a transformar a la célula en cosas, células neoplásicas. Dentro de las causas, pues, estrés oxidativos, ¿verdad? Son aquellas causas que van a favorecer un acúmulo de estos factores. Por ejemplo, tenemos causas mecánicas, por ejemplo, lo que habíamos visto, la obstrucción de los elementos, la obstrucción de los vasos sanguíneos, causas térmicas, el calor, el frío extremo, la luz, por ejemplo, la luz ultravioleta nos puede provocar esta situación, ¿verdad? Agentes químicos, pues existen una gran cantidad de venenos, toxinas, los metabolitos y los radicales libres y agentes biológicos como los virus, los piones, las bacterias y los parásitos nos pueden llegar a provocar este tipo de condiciones.
Entonces lo que habíamos visto es que la célula puede adaptarse a ciertas alteraciones hasta un punto límite, ¿verdad? Ya una vez que se rebasa este punto límite, entonces entran al punto de no retorno y que nos lleva a la necrosis celular. Entonces las lesiones irreversibles están dados en organelos que son sumamente importantes para la célula, como son las membranas, las mitocondrias, los lisosomas, ¿verdad? Las membranas mitocondriales, también la membrana de los lisosomas. Y se acuerdan que habíamos visto que había 4 puntos dentro de la célula que nos provocaban o que iban a ser sumamente importantes para el daño y que nos conllevara a la muerte celular. ¿Cuáles eran esos 4 organelos? Membrana, núcleo, lisosomas y mitocondrias. A ver, otra vez. Membrana, núcleo, lisosomas, lisosomas y mitocondrias. Ajá, y los lisosomas eran importantes, pero había otro, ¿no? Aparte de las mitocondrias, que tiene que ver con la síntesis de proteínas, ¿verdad? Los lisosomas sí son importantes, pero pueden llegarse a ser detenidos, o sea, no es tan importante como aquello que tiene que ver con la síntesis proteica. Entonces el daño es a nivel del núcleo, ¿verdad? A nivel de la membrana celulares, a nivel de la síntesis proteica, ¿verdad? Y a nivel del uso o de la producción de energía, que en este caso viene siendo las mitocondrias. Mitocondrias que son los puntos claves para el daño celular. Esto ya lo habíamos visto, ¿verdad? En algunas de la muerte de las células, la muerte celular, ¿verdad? Vemos como en la membrana celular empieza a sufrir cambios. Primer cambio degenerativo, que es la degeneración hidrópica, y en esta se empiezan a formar pequeñas ondulaciones, empiezan a formar pequeñas burbujas, ¿verdad? Que finalmente ya cuando en estos casos se empieza a ver condensación del núcleo, hinchazón de las mitocondrias. Entonces ya cuando se empiezan a hinchar las mitocondrias, pues dejan de usar el oxígeno para la producción de ATP. Empieza a haber algunas estructuras que le llaman figuras de mielina, ¿verdad? Las figuras de mielina empiezan a observarse. La disociación de los retículos endoplásmicos rugosos, los ribosomas, empiezan a depositarse, empieza a haber la ruptura de los lisosomas con la liberación de las enzimas, y todo esto finalmente lleva a un proceso de acidificación de todo lo que es el citoplasma, y ya una vez que se acidifica, pues entonces las enzimas lisosomales empiezan a actuar, y entonces empiezan a degradar todo lo que encuentran a su paso, ya todo lo que encuentran, ¿verdad? De los organelos, todas las proteínas, lípidos, porque encontramos proteinasas, lipasas, nucleasas, todo lo que encuentren ya en forma activa la empiezan a degradar, y entonces empiezan a provocarse cambios a nivel del núcleo y cambios a nivel del citoplasma en forma importante. Dentro de los cambios importantes al nivel del núcleo son tres cambios que se van dando en forma subsecuente. El primer cambio es el que conocemos como, ¿cómo llamamos al primer cambio? Pignosis. ¿Sí? Pignosis es el primer cambio. Después viene la
rexis. El último cambio es la cariorexis. Fíjense bien, es picnosis, porque muchos luego me ponen esto. Me ponen aquí algo que es totalmente diferente y me ponen aquí me lo ponen como si fuera sinónimo. Y esto no existe. Esta pignosis no existe. Entonces, y eso se los digo porque en muchas ocasiones, en lugar de poner pignosis, ponen pignosis. Y la pignosis no existen puerquitos en estos procesos. Y entonces los cambios que ocurren en el núcleo es la pignosis, no pignosis, es pignosis, y que se refiere a la condensación del núcleo. Es decir, el núcleo se vuelve más pequeño e hipercromático. Se vuelve demasiado vasofílico, se vuelve muy vasofílico y se debe al proceso de condensación. Después de que ha sufrido la condensación, el núcleo, ¿verdad? El núcleo se ha vuelto muy condensado, ¿verdad? Así se vuelve un núcleo condensado. Después viene la cariorexis. ¿Y qué es la cariorexis? Pues la cariorexis, ¿eh? ¿Qué es la cariorexis? ¿Es la vesicularización del núcleo? No vesicularización, sino más bien es, ahorita les voy a tratar de hacerlo. Un segundo, ¿eh? ¿Cómo le hago aquí? Hacer, buscar. Hoy está muy grueso el fragmento. La cariorexis es, hagan de cuenta que aquí ya tenemos el núcleo picnótico, pero aquí como que si fuera aquí lo que se intentaba o lo que intentaba era hacer pequeñas líneas que nos indicaran que se empieza a fragmentar. Dentro del núcleo picnótico se empieza a fragmentar este núcleo, o sea, es el núcleo empieza a fragmentarse, el núcleo empieza a fragmentarse. La cariorexis es la fragmentación del núcleo, ¿verdad? Y aquí vemos que el núcleo empieza a fragmentarse, ven aquí hay pequeños fragmentos y finalmente la cariolisis es que empieza a ver el proceso de disolución y ya nada más vemos un pequeño puntilleo que nos puede indicar que correspondía al núcleo. O sea, ya es un proceso donde se disuelve prácticamente la cromatina nuclear. Hay una disolución, entonces pignosis, condensación, cariorexis, fragmentación y cariolisis es disolución de los elementos. Entonces, recuerden que la muerte celular, ¿verdad? Existen dentro de la muerte celular, pues hay una gran cantidad de formas que se han descrito con respecto a la muerte celular. Y dentro de las más importantes, bueno, pues aparte de la necrosis, también tenemos otro que es la apoptosis, y que la apoptosis se refiere a una muerte celular programada.
es decir, donde las células, una vez que han cumplido su tiempo, han desempeñado su papel, pues lo que va a suceder es que se van a programar para morirse. ¿Qué es lo que va a suceder en estas condiciones? Efectivamente, el núcleo se condensa, se fragmenta, y dentro de esta fragmentación del núcleo también se fragmentan el citoplasma, que el citoplasma también sufre cambios importantes, ¿verdad? Y generalmente tiende a volverse más eosinofílico y a concentrarse. También en lo que es el proceso de necrosis apoptótica, necrosis por apoptosis, que es una muerte celular programada, pues las células, entonces aquí lo importante es que se contraen las células, se empieza a fragmentar con sus elementos, y entonces aquí algo importante es que estos procesos de apoptosis generalmente, y lo más importante es que no evocan una respuesta inflamatoria. Estos cuerpos apoptóticos o esta muerte celular, lo más importante dentro de todo ello es que no induce una respuesta inflamatoria. Y esta muerte celular es una muerte fisiológica de las células. Es una muerte donde las células han terminado su función y entonces van a ser eliminadas a través de un proceso de fagocitosis, donde estos cuerpos que se forman, donde tienen fragmentos del núcleo, organelos, pues lo que van a hacer es que las células vecinas van a capturar estos fragmentos y los van a incorporar y los van a disolver con sus propias enzimas lisosomales, y los elementos que puedan utilizar, pues los van a utilizar para su propio beneficio de las células que han accedido a estos cuerpos apoptóticos. Y esto lo vemos comúnmente pues en aquellas células que tienen que estarse reemplazando constantemente. ¿Como cuáles células son las que se reemplazan constantemente? Las de la piel. Generalmente hablamos de todos los epitelios. También tenemos el otro tipo de muerte donde vemos que no hay esta formación de cuerpos apoptóticos, sino la disolución de la célula es completa y que está relacionada con componentes de la digestión de los enzimas lisosomales que veíamos, donde se rompen, degradan todo. Y aquí algo importante es que este tipo de muerte, esta necrosis, sí va a evocar una respuesta inflamatoria sumamente importante. Y esta es una muerte que podemos considerar como patológica, es una muerte patológica de las células y donde ya hemos visto todos los agentes causales que le pueden provocar la muerte a una célula, desde una caída hasta una intoxicación con algunos medicamentos, con algunos compuestos. O sea, las causas de esta muerte, donde las células no deberían de morir, pero por intoxicación, por algún agente biológico, por algún agente físico, algún agente químico, pues le están causando la muerte a la célula y le están provocando una gran cantidad de cambios tanto en el núcleo como en la célula. Entonces, estos tres cambios nucleares son independientemente del tipo de necrosis que ocurre. Entonces, lo que vamos a encontrar. Entonces, la necrosis son cambios morfológicos que ocurren en una célula, y cuando son demasiadas células se van a manifestar también en el tejido y que provocan la muerte de las células. Esos cambios morfológicos observados dentro de un organismo vivo. Eso es lo que ocurre. La muerte, la necrosis, siempre va a ocurrir en un organismo vivo.
Cuando ya ocurre en un organismo muerto, pero no es precisamente la necrosis, le llamamos, ¿cómo le llamamos? Descomposición. Descomposición, o también le llamamos autólisis, ¿sí? Donde ya las células, pues al morir el individuo, pues, evidentemente, pues las células irán muriendo poco a poco, pero ya no es un proceso que ocurre en un organismo vivo. Entonces, lo que vamos a observar es un citoplasma eosinofílico por desnaturalización de las proteínas intracelulares. Lo vamos a poder ver inclusive vacuolado y relativamente hinchado, aunque realmente lo que vamos a observar va a ser más bien una contracción de las fibras del citoplasma, una contracción. Un segundo. Listo, ya pasó el anuncio comercial. Entonces, a nivel del núcleo, lo que les había comentado es la pignosis, la cariorrexis. Creo que cariorrexis. Sí, me faltó una R, perdón. Y la cariolisis, que es la disolución. Cariorrexis, ¿verdad? La fragmentación de la cromatina. Cariolisis. Tenemos los núcleos normales, el nucleolo, ¿verdad? Aquí vemos como el citoplasma, vean, el núcleo se empieza a condensar, vean, se empieza a reducir su tamaño, y finalmente vean aquí el proceso de cariolisis, vean aquí la fragmentación del núcleo. Me permiten unos minutitos, 3 minutos y regreso. Gracias. Perdón, ya regresé. Entonces, ¿vamos viendo bien los cambios o no los vamos viendo los cambios? ¿Sí van quedando? Sí. Claro, los cambios que vamos a observar. Vean, entonces, vean aquí, inclusive aquí ya el citoplasma, vean aquí ya tenemos una célula que ha perdido completamente su núcleo y ya tampoco tiene núcleo, pero vemos que hay cierto grado de vacuolización. Pero aquí lo más importante es la condensación de la cromatina. Vean la condensación de la cromatina y finalmente la cariorrexis. Aquí está fragmentándose apenas el núcleo, ¿verdad? Déjenme ver si vamos a... Aquí totalmente ya hay una disolución, ya no tiene núcleo, y una célula sin núcleo, pues ya evidentemente, aquí dice que es cariorrexis, pero esto ya es una cariolisis. Vean cómo ya se está disolviendo, solamente vemos pequeños fragmentos. Aquí en este proceso está la cariorrexis, la cariolisis. Vean ya prácticamente estos elementos, solamente vemos aquí unos cuantos restos de la cariolisis. Y eso es lo que normalmente podemos observar.
A ver, vamos a ver qué dice el chat. Entonces, todo va bien, entonces hasta ahorita vamos bien con lo que es la muerte celular. Sí, doctor. Bien. Entonces, vamos a ver las características macroscópicas del tejido necrótico. Bueno, pues se alcanzan a observar. Recuerden que la necrosis siempre va a ocurrir en un individuo vivo. Lo mismo que la apoptosis, que es otro tipo de muerte. Es un tejido de aspecto más pálido que el sano y separado por una zona de inflamación. Es un color, tiene un color rojo por la sangre hemolizada. Tiende a ser un tejido que tiende a romperse fácilmente, es un tejido friable y generalmente tiene un mal olor que puede ser por las bacterias o por el mismo proceso de descomposición del tejido. ¿Sí? O sea, no forzosamente tiene que haber bacterias, aunque por lo general sí lo llegan a observar. Entonces, los cambios a nivel ultraestructural ocurren en menos de 6 horas. A nivel histológico, para observarlos, debe de tener 6 a 12 horas. A nivel macroscópico, mínimo debe de tener un día para poderlo observar, estos cambios. Entonces, tenemos 3 tipos generales de necrosis, lo que es la necrosis coagulativa, la necrosis licuefactiva y la necrosis gaseosa. Es decir, tiene un proceso de aspecto de caseificación, como puede ser el queso, ¿verdad? Un proceso de caseificación como el queso. Dentro de la necrosis coagulativa existen otros tipos de necrosis o subtipos, como es la necrosis de la grasa y la gangrena, que también es una necrosis coagulativa, pero que tiene características especiales si le llamamos necrosis seca, húmeda o gaseosa, dependiendo en mucho de la etiología y del tejido que se vea afectado. Entonces, esos son los tipos de necrosis, necrosis de la grasa y gangrena, que son tipos especiales de necrosis coagulativa. La necrosis coagulativa, pues, es la más común, es una de las necrosis más comunes, y que es la que observamos comúnmente en aquellos tejidos que se han quedado sin irrigación. Es decir, en esas necrosis, este tipo de necrosis. Aquí lo que habíamos visto, pues, es que las células, pues, van a tener el aspecto que ya habíamos mencionado. La necrosis coagulativa ocurre en cualquier tejido y también puede ocurrir en el sistema nervioso central, aunque es poco frecuente, es muy poco frecuente. Generalmente en el sistema nervioso central ocurre la necrosis licuefactiva. Es común observarla en el riñón, en el hígado y en el músculo. Generalmente ocurre por hipoxia, toxinas, sustancias químicas, y un ejemplo claro de esto, pues, es los infartos, ¿verdad? El infarto al corazón, infarto al vaso, infartos en el riñón, ¿verdad? Y que son de tipo isquémico.
Ahorita les voy a pasar otro. Este es un infarto masivo en el hígado, que es seguramente una obstrucción en la arteria hepática y provoca la necrosis masiva de todo el órgano. Es una necrosis masiva. Una de las características importantes de la necrosis coagulativa, como su nombre lo indica, pues es el proceso de coagulación de todos sus elementos. Aquí ustedes pueden reconocer histológicamente, reconocemos una necrosis coagulativa. ¿Por qué? ¿Ustedes reconocen qué órgano es este? ¿Lo pueden reconocer? ¿O no pueden reconocer desde el punto de vista histológico? ¿Sí lo reconocen o no lo reconocen? ¿Siguen por ahí o no siguen por ahí? ¿Es un riñón? Efectivamente es un riñón. Aquí, déjenme ver. Aquí, por ejemplo, ¿qué estructura tenemos? ¿Es un glomérulo? ¿Eh? ¿Es un glomérulo? Ese es un glomérulo. Efectivamente, es un glomérulo. Déjenme ver porque supone que pudiera. Esperen un segundo. Entonces, este es un glomérulo, ¿verdad? Entonces, ahora el formato es. Entonces, aquí tenemos el glomérulo, ¿verdad? Aquí tenemos el glomérulo. Aquí tenemos otro glomérulo. Aquí tenemos otro glomérulo. ¿Y aquí qué tenemos? ¿Túbulos contorneados? Túbulos contorneados, ¿verdad? ¿Y los alcanzan a reconocer a los túbulos? Aquí tenemos otro túbulo. Aquí tenemos otro túbulo. Vemos muchos túbulos, ¿verdad? Y aquí pudiéramos dibujar o demarcar una línea. ¿Ya alcanzan a ver la línea? Sí, doctor. Si yo les pregunto, entonces ustedes pueden ver las estructuras en ambos lados de la línea. ¿Es correcto? Sí. Ok. Entonces, esta es una área que está parcialmente irrigada, ¿verdad? Está parcialmente irrigada. Y esta está totalmente, ya no tiene una irrigación. Se ha bloqueado la arteria, la arteriola, la arteria que normalmente irriga esta zona. Sin embargo, aquí donde está el asterisco, en esta zona que corresponde al asterisco, esta es un área de necrosis coagulativa. Y esta es un área normal. Entonces podemos ver o definir un área que ha sido precisamente está relativamente normal contra un área que ha sido desprovista totalmente de una irrigación
¿verdad? Sanguínea. No hay una irrigación. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Pues que en estos casos podemos ver, ¿verdad? Que esto corresponde a un riñón, reconocemos el órgano, ¿verdad? A pesar de que tiene un cuadro de necrosis. Y entonces esta es una área de necrosis coagulativa y es una área relativamente sana o relativamente sana. Entonces, ¿cuál es la característica de la necrosis coagulativa? Que se mantiene el detalle tisular, pero se pierde el detalle celular. Es decir, si nosotros pudiéramos tener la oportunidad de verlo con mucho mayor aumento y tratar de definir las características de cada una de las células que compone al glomérulo o compone a los túbulos, evidentemente no podríamos identificar claramente los detalles celulares que tiene. Entonces, esto es lo que caracteriza a una necrosis coagulativa, que es el mantener el detalle tisular, pero no el detalle celular. Se mantiene el detalle tisular, pero no el celular. ¿Sí queda claro? ¿O no? Sí, doctor. ¿Todos? Sí, todos no, todos sí, todos no. Porque nada más una persona responde, entonces no lo sé. Pero espero que Sí, sí. doctor. A ver si les hago este dibujo. ¿Qué me dirían que es? Una casa. Una casa. Entonces aquí se está manteniendo el detalle tisular. Pero si nosotros pudiéramos que estuviera bien, que no tuviera necrosis, podríamos encontrar una puerta, una ventana, ¿verdad? ¿Qué más tendría? Quizás un foco, una mesa. Entonces todos estos elementos serían el detalle celular, ¿verdad? Entonces eso es lo que veríamos en un ejemplo muy burdo, ¿verdad? Pero a pesar de que le quitamos el detalle celular todo el interior, seguimos reconociendo que efectivamente pudiera ser una casa. Entonces lo mismo ocurre aquí en el riñón. Aquí vemos que todos los elementos están, pero no podemos distinguir sus características celulares. Entonces esto es la necrosis coagulativa. ¿Sale? Entonces, perdón por el dibujito todo, ahí todo raro, pero ahí está las características de una necrosis coagulativa. Después tenemos la necrosis licuefactiva. ¿Qué significará licuefactivo? ¿Mm? ¿Qué entienden por licuefactivo? ¿Predomina el líquido? Entonces, Alicia, ¿estás por ahí, Alicia Alemán? Sí, doctor. ¿Qué entiendes por licuefactivo? ¿Tú qué entiendes por licuefactivo? Dice que es por líquido. ¿Tú qué entiendes por licuefactivo? Pues podría ser que pasa como que a este estado de líquido. Es decir, que sufre un proceso de
disolución, ¿verdad? Es un proceso de disolución, algo así como triturar pudiera ser, ¿verdad? Pero que tiene un aspecto como si fuera probablemente, como bien dice su compañero, como y ustedes, tú dices, es como si fuera líquido, ¿verdad? El tejido se vuelve totalmente líquido. Aquí una situación es que en este caso el tejido, el cual se encuentra afectado, todas las células se desintegran completamente. Y hay una desintegración total del tejido. Y esto es algo que vemos comúnmente en el sistema nervioso central y en los abscesos. ¿Sí? ¿Todo el mundo ha tenido algún absceso? ¿O no ha tenido algún absceso? Pues yo no he tenido ninguno. ¿No? Pero sí han visto que alguien tiene algún absceso. Sí. Los abscesos, por ejemplo, en los adolescentes son muy comunes. ¿Los granos cuentan como abscesos? ¿Eh? ¿Los granos cuentan como abscesos? Algunos de ellos sí, depende de cómo estén constituidos. Los granitos, por ejemplo, ¿qué es lo que sucede con los adolescentes cuando están entrando a la pubertad? ¿Qué les pasa en la piel? ¿Qué les salen mucho? ¿De qué se acumula el donde está el vellito? ¿Se llenan de qué? De grasa, ¿no? Y se llama acné. Entonces empiezan a llenar de puntitos negros, que es grasa, que por alguna situación, como es demasiado el estímulo hormonal, las glándulas empiezan a producir mucha grasa y esa grasa no sale porque se empieza a producir en demasía. Y entonces lo que sucede en muchas ocasiones es que esa grasa que está en la superficie se oxida y adquiere un color negro y le llamamos puntos negros, ¿verdad? Son puntos negros que vemos en la cara. Pero en algunas ocasiones, después de estar exprimiendo, ¿qué sucede con esos puntos negros? ¿Qué les sucede? ¿Qué les llega a suceder? O inclusive, aunque no se los aprieten, se llegan a invadir con bacterias. ¿Y qué le sucede a ese granito? ¿Se hace más grande y se llena de pus? Se llena y entonces eso es lo característico, la formación de pus. Entonces la pus, efectivamente se pueden enterrar, sí, se pueden hacer mucho más, ir internalizándose con mayor frecuencia, pero aquí lo importante es que se pueden llenar de exudado purulento. ¿Por qué? Porque entran bacterias y las bacterias empiezan a consumir la grasa, pero entonces llegan también células inflamatorias, que ya veremos, que se llaman neutrófilos, que ya los conocen, y estas bacterias empiezan a producir enzimas que van a degradar la grasa y otros compuestos, y por otro lado llegan los neutrófilos y también van a degradar material y también van a tratar de degradar a las grasas y a las bacterias, evidentemente, y entonces se forma lo que conocemos. ¿Cómo le llamamos a esos? Cuando ya tienen mucha pus, porque ya no le llamamos espinillas, le llamamos ¿cómo? ¿Cómo le llaman? Son abscesos, sí, son abscesos, pero tienen otro nombre estos de la piel. Granitos, sí, pero no es el término correcto. ¿Quiste? Barros o espinillas, ¿verdad? Barros o espinillas.
Y eso es lo que, barritos, efectivamente, barritos. Y esos son los que están llenos de exudado purulento. Si ustedes lo exprimen, dependiendo de la bacteria que esté colonizando, puede ser verde, puede ser amarillo, puede ser inclusive medio blanco. Entonces, eso es algo característico. La necrosis, el absceso. Y vean, aquí tenemos un absceso en un bovino, un hígado de un bovino. Vean la característica del tejido. ¿De qué color es? Medio verde amarillento. ¿Por qué? Porque le gusta afectar aquí una bacteria que se llama Corynebacterium pyogenes. Le gusta afectar mucho al hígado, sobre todo de los bovinos. Y vean qué característica tiene este tejido. Aquí ustedes pudieran, si nosotros pudiéramos compararlo con esto, ¿se parece esto, al tejido normal? No. No. No, ¿verdad? Entonces aquí en este tejido, en esta necrosis, totalmente se pierde, ¿verdad? El aspecto normal del tejido. Y además también que adquiere otra característica. ¿Qué característica es? Que tiene un aspecto y una consistencia. ¿Les digo o no les digo? Para que se acuerden siempre. ¿Sí les digo o no les digo? ¿Les hago referencia? ¿Como una masa? No, como una masa no. Les voy a decir para que no se les olvide. Como un helado de vainilla o un helado de pistache, pero que está en proceso como de cuando se lo están comiendo en un lugar donde hace mucho calor y que se empieza a derretir. Y que está antes de derretirse y todavía más o menos conserva la consistencia. Eso es lo que vamos a ver. Esa es la consistencia. Otra forma más fácil es un aspecto cremoso, exactamente como la crema, ¿verdad? Una crema de esas, de las que consumimos normalmente, o bien, o de las que se ponen de mascarilla las mujeres, o bien para hidratar, ¿verdad? También ya los hombres usamos cremas, ¿verdad? Para evitar, sobre todo cuando hay diabetes y todo eso. Y también puede adquirir ahora que está muy de moda estos puré de papa, pudiera ser, sí, un puré de papa. O bien pudiera ser el aspecto de uno de esos yogurtes, esos, ahora que le llaman griegos y que no sé qué, que de griego no tiene nada. Entonces, esa es la consistencia que tiene un aspecto así semi-cremoso, ¿sí? Y que además, pues obviamente puede o se va. Y aquí, evidentemente, todo el tejido que se ha disuelto, nunca vamos a encontrar nada de característica del órgano donde se encuentra. ¿Por qué? Porque hay la disolución del tejido y de las células por parte de las células inflamatorias y de las bacterias que producen todas estas enzimas. En el caso de las bacterias, las enzimas y todas las enzimas que producen las bacterias. Entonces, y también los neutrófilos que producen esto, y esto finalmente forma un absceso. Y un absceso es un proceso crónico donde normalmente están encapsulados por una cápsula de tejido conectivo fibroso. Bien, hasta aquí le vamos a dejar el día de ahora, porque ya se acaba el tiempo, faltan unos minutitos. Y entonces no sé si ha quedado claro lo que hemos visto de la necrosis coagulativa y la necrosis licuefactiva. Y los cambios que ocurren a nivel celular del proceso de necrosis. ¿Todo bien?
Sí, está doctor, todo bien. Bien, entonces nos vemos el día de mañana. Que pasen un bonito día, continúen y que tengan una bonita semana. Y nos estamos viendo el día de mañana. Gracias a todos, gracias por su atención. Gracias, Y doctor. dudas y comentarios, pues los espero el día de mañana. Hasta mañana, que descansen.